El quechua, por ejemplo, no está muy digitalizado, pero lo ideal es que se digitalice, que las personas que manejen quechua interactúen con datos, con ordenadores, para que generen información. Y esa información sea utilizada para que sean entrenadas y en su idioma pues se hagan distintas tareas o actividades, ¿no? Yo creo que cualquier persona se puede meter, debería involucrarse en realidad porque de ahí van a salir muchos proyectos. A muchos de ellos posiblemente reemplacen sus tareas que están haciendo. Jefferson Quispe Pinares es un ingeniero informático y de sistemas egresado de la maestría en Ciencia de la Computación en la Universidad Católica San Pablo. Machine Learning Engineer en BOSI. Ahorita es como una IA estrecha que hace tareas específicas. Solamente puede hacer un diagnóstico, no puede hacer como las personas humanas, hacer más tareas, no limpiar, barrer, ¿no? Pero se quiere llegar a eso. Sí, o aunque voluntariamente ya, o sea, ya estamos en esa ola. O sea, no es que toque esperar, ya lo estamos explorando totalmente. Que un modelo va a saber mucho más una cosa que otra. Porque justamente los modelos requieren mucho de la información con la cual están entrenados. Bienvenidos al podcast, el podcast imperial. Hola chicos, hoy día tengo otro invitado especial. Él es ingeniero en inteligencia artificial, también es de Cusco y ha estado trabajando en empresas de varias partes del mundo. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás? Realmente es un placer otra vez verte. Jefferson, primero que tú has tenido un buen recorrido, ¿no? Primero en Cusco, creo que después fuiste a Arequipa y también estuviste en otras partes del mundo justamente viendo ese tema que es inteligencia artificial. Sí, de hecho, son varios summer schools, internships, conferencias que me ha tocado como que disfrutar para poder como que estar en este mundo. Es un mundo bastante competitivo, pero también bastante apasionante. Ahora está justamente en todo ya prácticamente. Gracias al poder de la información, de los datos, se puede conseguir muchas cosas muy buenas que generan una calidad de vida. Y justamente me estoy dedicando todo este tiempo a esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya tienes dedicado como ingeniero de inteligencia artificial? Mira, yo más o menos ya estoy como 6 años desarrollando proyectos de IA desde antes de la maestría. eh, y pues ha sido proyectos en distintos rubros como en educación, salud, retail, textiles, también temas de finanzas. Entonces hay muchas casuísticas que se me han presentado, pero todos basados en los datos y cómo generar un insights en base a ello, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú estás trabajando por una empresa de Colombia, ¿no? Ajá, es una empresa de origen colombiano, pero que tiene su sede en Estados Unidos, en Florida, y como que los trabajadores son de distintos lados del mundo, ¿no? Hay personas de Madrid, de Estados Unidos, de México, Colombia, distintos lados del mundo, que permiten tener como que características de distintas culturas para poder como que generar ese impacto a distintos mercados, ¿no? De distintos países. Porque el mercado es global ahora, ¿no? Y es muy importante tener esa diversidad para poder generar productos que estén alineados a cierta demanda, a cierta población. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál es tu puesto? Yo soy Machine Learning Engineer, ya estoy ya unos años, como 3 años más o menos en la empresa, desarrollando agentes conversacionales. Eh, También desarrollo voces sintéticas, por ahí reconocimiento de emociones. Ahora estamos entrando en el tema de agentes ya generativos basados en LLMs, que antes pues teníamos que hacer como un árbol de decisiones para que las conversaciones vayan para un lado. Si dice sí, el cliente se va por este lado. Eso tiene que ver varios tips, ¿no? Ajá, era como varios tips, varias decisiones que tenía que tomar el agente para poder ir por un camino. Pero ahora con este nuevo enfoque ya básicamente es el núcleo, le das información a través de herramientas como RAG para recuperar información de los usuarios o de un contexto determinado y ya te da como que algo ya más desarrollado sin necesidad de hacer una arquitectura, ¿no? Lo que antes se demoraba hacer un agente un mes, ahora se demora en unos días, ¿no? Y eso hace como que más dinámico este mercado para los clientes que quieren un producto rápido. Justamente dijeron que este 2025 iba a ser el año de los agentes. No sé si lo escuchaste. Sí, Agentic AI básicamente está tomando bastante fuerza. El enfoque ahora este año es
que en base a la información que tenga el usuario, esto se vaya retroalimentando, sí, vaya aprendiendo cada vez más. Y no solamente requiere, ¿no? Ahora requiere ya de una arquitectura bastante completa, como temas de feedback, temas de memoria a larga, también a corta longitud. Entonces lo importante es que haya esa información, que se almacene, se organice y esto genere como un input para mejorar a la gente. Entonces esa es la tendencia este año. Hay muchos modelos, muchos métodos para que están saliendo y muchos de esos incluso están enfocados en la explicabilidad, ¿no? De ver cómo funciona todo esto para poder generar mucho más valor a los clientes. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es que, bueno, este mundo es muy cambiante, ¿no? El mundo de la data, de informática, de desarrollo, etcétera. ¿Qué crees que no va a cambiar, digamos, en 5 años? O sea, ¿qué crees que se va a mantener? Ah, bueno, en 5 años yo creo que va a mantener los desafíos, como la exactitud. Los agentes de AI, por ejemplo, no van a ser semejantes a las personas. Un agente de AI no te va a vender igual que una persona, porque hay características como empatía, emociones que están de por medio que todavía la AI no podría alcanzar, pero estaría como que yendo por ese camino, ¿no? Entonces no podría reemplazar todavía del todo a una persona. Se requiere todavía de ellos para poder concretar una venta, de repente que su ira, un enojo, un reclamo, pues como que sea resuelto de forma adecuada. Y sobre todo está mucho enfocado en tema de affecting computing, ¿no? Es de evaluar las emociones de las personas y cómo hacer que esto se beneficie y tengan una mejor atención, ¿no? Una mejor calidad de vida o se solucione problemas en el momento adecuado. Ahorita, por ejemplo, los problemas que ves generales en, bueno, en la región de Cusco, ¿cuáles son? Digamos que se podrían solucionar con agentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de atención al turista. He visto que muchos turistas requieren como que hacer búsqueda de paquetes y a veces no hay acceso a información, ¿no? De repente solamente los agentes o las agencias están trabajando 2 horas al día. Entonces estos agentes te permiten como estar 24/7, ¿no? Responderte, sugerirte algunos paquetes y hacer como que ya las transacciones, ¿no? De forma unicanal si quieres, ¿no? Entonces la idea es automatizar todo ese proceso, tener estructurado de repente todos los paquetes, las agencias, y ya solamente lo que hace el cliente es elegir lo que más se adecua a sus necesidades y hacerlo de manera inmediata y rápida y económica, ¿no? Entonces eso busca el cliente, yo considero, busca tener mucho más tiempo no gastar mucho tiempo en de repente algo que se podría hacer, ¿no? De forma Automatizar, ¿no? automatizada. Y bueno, al margen de ese, ¿tienes tal vez otro caso de uso que se podría dar los agentes? Sí, sin duda. Ahora estamos trabajando con un caso de uso para educación también. Mm, Eh, por ej- personalizar. Personalizada, por ejemplo, hay docentes que buscan generar sus rúbricas para dar sus sesiones de aprendizaje. Entonces, con Large Models, con esto lo que decía generativa, ya te puedes sugerir ya qué tipo de rúbricas, qué capacidades, qué actividades se podría hacer en ese semestre o trimestre, ¿no? Entonces requiere también mucho del input, de la contextualización, de repente de la cantidad de alumnos, el tópico. Entonces requiere mucho de esa información para que te sugiera, ¿no? Ahora, también hay desafíos en ese sentido porque a veces pueden alucinar información. Ah, eso sí, sí, sí. Entonces es muy importante delimitar en base a otras características, como recuperación de información del ministerio, por ejemplo, ¿no? Que te da alineamientos para que puedas hacer de manera adecuada, ¿no? Respecto a los lineamientos de Perú. Entonces esa información también tiene que ser alimentado al modelo para que tenga ese contexto y deje de hacer alucinaciones o, o vaya de repente a hacer una casuística de otro país, ¿no? Porque las LLMs han sido entrenadas con datos De todo el mundo. masivos de todo el mundo. Y hay un cierto sesgo, ¿no? Dependiendo de la información que encontró, ¿no? El modelo. Y bueno, en educación, otro ámbito que tú crees que se pueda dar, digamos, en Cusco. Por ejemplo, en Cusco también he visto muchas eh, deficiencias en la atención burocrática, por ejemplo, Digamos, el el Estado. Estado. El Estado, es de todo el mundo, creo. Sí, sin duda, el Estado es un agente muy importante para que puedan salir muchas cosas, eh, tanto en universidades como en las municipalidades.
vi que se requiere de personal que hay que pasar por ellos para que te aprueben de repente no sé, título de propiedad, o de repente tu título del pregrado. Entonces, a veces generan como bloqueantes, ¿no? Porque a veces hay que buscarlos y todo eso, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que permiten como que desarrollar o entender muy bien todo el proceso para que intentar automizar todo eso, ¿no? Y los agentes AI te permiten como que entender toda esa base de conocimiento de una institución, ¿no? Por ejemplo, de una universidad, de cómo son sus procesos burocráticos, entender todos sus procesos y, por ejemplo, si tienes una duda, entonces solamente le respondes y en base a esos procesos burocráticos ya te puede responder, ¿no? Y te puede decir, ¿sabes? Tu documento está acá. Entonces ya no dependes, ¿no? De repente ir a la universidad para preguntar a tu secretario que dónde está Tu documento, ¿no? tu O si lo han resolución. firmado, etcétera. Entonces, es mejor tener, ¿no? Algo que te permite como que hacer, o de repente, si de repente no conoces muy bien el tema, darte un feedback, ¿no? De repente de ese proceso, ¿no? Porque los procesos a veces son por algo, ¿no? Y una explicación te ayuda a entender muy bien ese entorno. Y eso ayudaría mucho también, por ejemplo, en temas de SUNAR, de SUNAT, que a veces son muy engorrosos, pero esa información con la base de conocimiento que tienen las empresas y que un agente te lo diga y te lo explica como si fuera un especialista, ayuda mucho, muchísimo. Es que es más fácil preguntar que, digamos, estar buscando el procedimiento, ¿no? Sin duda. Y Sí. segundo, que también, o sea, desde que entró ChatGPT la gente o sea, creo que el 90% ya lo está utilizando, ¿no? De que ya no está usando Google, sino está comenzando a usar ChatGPT, está comenzando a preguntar sus cosas y le están respondiendo y bueno, está validando la información porque también hay alucinaciones, ¿no? Pero de que el cambio se dio, ya se dio y ahorita sería de ver qué es lo nuevo que se va a venir, ¿no? Sí, sí. De hecho, también están saliendo empresas ya, por ejemplo, como la que yo hago, solo que también está más años, pero las herramientas cada vez son más sencillas de utilizar. Entonces hay emprendimientos que utilizan como frameworks, que te crean las aplicaciones y lo puedes hacer rápido, ¿no? Claro que hay limitaciones que dependes, por ejemplo, de modelos de otras empresas más grandes, como el TTS, el mismo Large Language Models que nos ofrecen OpenAI. Es un API que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, de repente salen interesantes propuestas de ahí, pero la idea de repente es, si queremos como tener algo propio, es generar ese propio modelo con nuestros datos, ¿no? Sí, Entonces, entrenarlos. claro, y en Perú sería algo muy relevante, porque también Perú es un caso muy, muy único, muy importante, ¿no? Incluso los idiomas, ¿no? El quechua, por ejemplo, no está muy digitalizado, pero lo ideal es que se digitalice, que las personas que manejen quechua interactúen con datos, con ordenadores, para que generen información. Y esa información sea utilizada para que sean entrenadas y en su idioma, pues, se hagan distintas tareas o actividades, ¿no? En inglés, las tareas son mucho más eficaces que en español, porque justamente en inglés hay mucho más información que en español. En español todavía hay algunas dificultades, pero igual es muy importante su volumen que tienen. Pero si hablamos ya de lenguajes no representativos como el quechua o la aymara, ahí no tenemos soluciones muy claras. O sea, falta todavía entrenar los modelos para que justamente se pueda reconocer y pueda responder, ¿no? En el tema de TTS debe ser también algo parecido. Sí, 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 nos falta audios, nos falta de repente una estructura más adecuada, nos falta especialistas que validen también el lenguaje humano en ese idioma. Entonces, es cuestión de estructurarlo quizás. Se va a proyectar eso, pero se puede acelerar. Actualmente, por ejemplo, el náhuatl, que son menos habitantes y es un idioma hablado en México, ¿no? Pues ya tienen ya sus agentes de AI Wow. y son menos hablantes. Y eso que tiene que ver mucho con las unidades de investigación que hay, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, tienen unidades de investigación muy buenas que recopilan información, tienen proyectos que permiten crear esas bases de conocimientos, bases de datos para generar esos proyectos de investigación, ¿no? Pero en el Perú no está bien consolidada esa parte, ¿no? Hay algunos intentos en la PUC, algunos intentos en la San Pablo, como proyectos de investigación, o del CONCITEG, ¿no? Claro que es Prociencia. Entonces, que intenta sacar, ¿no? Pero no es suficiente. Hay que todavía trabajar en ello. Hay que buscar profesionales que también dediquen a la investigación, que hay muy pocos en Perú, porque justamente los talentos que se van ya no regresan por el Sí, pago. sí, sí, ya no. A no ser que estén trabajando remotamente, ¿no? Sí, sí, o si están trabajando remotamente, están trabajando para
para Claro, ellos, están sí. en el mundo ellos, ¿no? Y Por ejemplo, una persona si quiere comenzar a iniciar este 2025 en inteligencia artificial, ¿qué debería hacer? O sea, ¿cómo pues debería iniciar su proceso de aprendizaje? yo creo que debería iniciar con de repente un interés, porque la IA ahorita es como que está en todo, es como que muy transversal. Entonces, bueno, si ya tienes un tema de interés que es lo más obvio, ya empezar como que a darle un enfoque más computacional, ¿no? ¿Qué problemas podría resolver con la IA acá? Que pueda automatizar, que pueda dar un valor agregado. Y después como que empezar con los bases cursos de computación, ¿no? Que básicamente automatizan, ¿no? Que es el tema de algoritmos, temas de matemática para resolver tipos de problemas. Después ya entramos a temas de estadística, ¿no? Porque para ella es muy importante los datos, es su insumo principal. Y los datos se manejan a través de distintos complejos algoritmos, ¿no? Basadas en estadística, en matemática. Y finalmente, pues ya ahí ya puedes como que después tener estadística, probabilidades, matemáticas, una base sólida en esas ciencias, puedes ya fortalecer como los cimientos de lo que es machine learning, redes neuronales, métodos probabilísticos, quizás por ahí también algunos métodos de computación paralela, optimización de recursos, que son muy importantes también, ¿no? Te piden mucho eso Optimización. en temas de optimización, te piden mucho porque cuando escalas un producto y ya son varios los que van a usar, ahí se generan muchos problemas. Y los modelos requieren mucho poder computacional, Sí, los sí. modelos de AI. Y para poder mejorar eso, o tienes que poner más recursos en GPUs, en máquinas, que cuestan costosos, son muy costosas, son muy costosísimas, pagas un montón, ahí sí te puede dar mucha utilidad. O utilizar personas que optimicen los modelos, que de repente hagan una cuantización del modelo que existe, lo hagan un poco más pequeño pero que funcione igual y eso te consume menos recursos. Y eso requiere también, ¿no? De personal, ¿no? Que maneje temas de algoritmos, de computación, de conocer también los modelos y todo eso, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo crees que una persona se puede volver especialista en inteligencia artificial? Es una pregunta que ya depende, ¿no? O sea, es una rama que cambia constantemente, que nunca vas a dejar prácticamente de estudiar, diría yo. O sea, nunca dejas de estudiar, pero digamos, para entrar. Pero yo creo que en un año, 2, 3 años, ya puedes agarrar conocimientos sólidos, sólidos, sólidos para hacer proyectos así, ¿no? Y también va a depender mucho de tu curva de aprendizaje, ¿no? Hay algunos que de repente vienen desde otro background, ¿no? Que son, por ejemplo, psicólogos, que no tienen mucha experiencia en temas de matemáticas, ¿no? Entonces es un poco más difícil ahí la curva de aprendizaje. Otros, por ejemplo, que son físicos, que son, por ejemplo, Químicos. o químicos, que tienen una base ya de ciencias un poco más sólidas, entonces ya la curva de aprendizaje es mucho más rápido, lo aprenden en menos tiempo, cuestiones de AI. Y ahora nosotros vemos, por ejemplo, cuando van a un proyecto farmacéutico y contratan, por ejemplo, a una persona que estudia ingeniería de sistemas y justo como contrincante tiene a un farmacéutico, pero que tiene una especialidad en Machine Learning, entonces contratan al farmacéutico porque tiene mucho más contexto, mucho más entendimiento del negocio, ¿no? Que el ingeniero de sistemas que pues solamente hace eh, programación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento que se adquirió previamente, ¿no? Solo que lo complementa con el tema de digitalidad, con temas de TI que le suman mucho valor. Entonces, yo creo que cualquier persona se puede meter. Debería involucrarse en realidad porque de ahí van a salir muchos proyectos. A muchos de ellos posiblemente reemplacen sus tareas que están haciendo. Pero la idea es que ellos de repente tengan que prever, ¿no? Y de repente ver qué oportunidades más se presentan en su carrera, ¿no? Y seguramente van a estar alineados a temas de digitalización, de validar modelos, de enseñar de repente los modelos que se vienen para que funcionen mejor. Y eso, por eso también te pagan, ¿no? Es un valor que te puedes agregar, ¿no? Ahorita, bueno, en tema de proyectos, primero, si digamos uno quiere sacar un emprendimiento de inteligencia artificial, ¿debería haber un problema muy general, muy mundial o debería ser muy específico? Ujú. Yo creo que si quieres que sea rentable, tiene que ser como que algo que sea escalable. Y cuando es escalable, tienes que pensar casi en solucionar
en distintos lugares, ¿no? O sea, mientras más usuarios tengas, va a ser mucho más rentable y tendrías como que ver, ¿no? Un mercado más global. O sea, ver problemas generales en el mundo. Sí, sí. Y bueno, segundo, ¿cómo crees que, digamos, un emprendedor podría aprovechar todas estas herramientas si no tiene mucho conocimiento de inteligencia artificial? Bueno, ahora hay muchas cosas en internet que puede como que seguir, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un emprendedor que utilice ya, este, no sé, DaVinci para generar sus banners, sus modelos de... Canva, por ejemplo, que o- ahora, o también creo que Midjourney, ¿no? Para generación de imágenes, logos. sí, y eso te ayuda en cubrir muchas horas que seguramente te hubiera costado hacerlas, ¿no? O pagar por ellas. Entonces, esas herramientas te ayudan muchísimo para poder despegar o crear de repente algunas pruebas de lo que quieres iniciar como emprendedor, ¿no? Y la IA no solamente está ahí, ¿no? O sea, hay herramientas para generar tu página web, Ah, también. le das tu input, de qué es lo que quieres, qué colores y todo eso, y ya te lo genera ya. Ya tienes tu página web. Quieres de repente, no sé, hacer un pitch, ¿no? También para vender tus productos. Entonces, con ChatGPT puedes generar esos pitch. Entonces, la verdad ahorita está todo en internet. Va a ir mejorando incluso más todavía esto. Y ahora es imperativo que te palanques de ellos porque requieres de tiempo. Y el tiempo es bastante dinero, sobre todo cuando empiezas una empresa, lo requieres bastante. Sobre todo porque el mundo es muy dinámico, la competencia puede ser muy agresiva y te quitan mucho mercado, ¿no? Y eso pasa mucho sobre todo en el mercado digital. Claro, y el mercado digital, y bueno, cada vez el mercado digital está creciendo, ¿no? ¿Qué opinas sobre, digamos, últimamente está saliendo bastante la corriente de blockchain, de Ethereum, de Bitcoin? Digamos, ¿tú crees que se va a juntar un poco con la inteligencia artificial? No, sin duda. Eh, de hecho, es una oportunidad para los que manejan AI y también blockchain, porque los modelos de AI como que ya te pueden como que predecir algunas situaciones para, no sé, de repente hay esa proyección, haces un modelo de forecasting, en qué situaciones puedes subir, en qué situaciones no. También, por ejemplo, el tema de evaluar los riesgos, ¿no? De invertir de repente en ciertas, En ciertas monedas, o en ciertas empresas también, ¿no? claro, que utilizan la moneda digital, ¿no? Que podría ser también una estafa, ¿no? O de repente proyectos como, por ejemplo, yo vi un proyecto de AI, justamente en la Bitcoin, donde básicamente probabas, por ejemplo, algún tipo de juego y básicamente la empresa lo que hacía es para que la persona pueda utilizar el juego, le daba como que recompensas, ¿no? De cierta moneda. Y la gente estaba muy interesada porque, o sea, le pagaban por usar su aplicación, que era un modelo de AI, ¿no? Y justamente eso permitía que el hecho que usaran input de las personas que eran como usuarios permitían mejorar su modelo, ¿no? Y le daban como que fracciones de monedas digitales para que te quede de la nada, ¿no? Y eso es un modelo de negocio interesante que puede servir para sacar proyectos, ¿no? Y AI, pues básicamente que está creciendo, también no deja de lado el tema de cómo eso se está proyectándose en el mercado. Hay muchos proyectos interesantes de AI con blockchain que se pueden Se puede trabajar. hacer o replicar o trabajar. ¿Cuál crees que sea la siguiente evolución de la inteligencia artificial? Creo que ahorita están en los modelos de agentes, ¿no? Creo que después vienen las organizaciones ya inteligentes. ¿O cuál crees que sea el siguiente nivel? Ahorita están enfocándose mucho en modelos multimodales. Lo que pasa es que en AI tenemos, ahorita es como una IA estrecha que hace tareas específicas. Solamente puede hacer un diagnóstico, no puede hacer como las personas humanas, hacer más tareas, no limpiar, barrer, ¿no? Pero se quiere llegar a eso. Para ello, básicamente, nosotros nos referimos a modelos multimodales cuando encontramos distintos tipos de inputs, ¿no? Texto, imágenes, audios. Entonces, nosotros como personas podemos percibir imágenes, textos, audios. Entonces, eso básicamente es lo que está apuntándose a trabajar con distintos tipos de datos para que se tome una decisión adecuada a la gente, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos.
El otro tema, por ejemplo, en la gente ya ahí es intentar ver la parte de emociones de las personas, que lo había mencionado al inicio. Eh, y, o sea, no solamente emociones ya, ¿no? Sino evaluar situaciones complicadas como estrés, dolor, bienestar. Entonces son ya situaciones que son muy subjetivas, mucho más complicadas de estimar, pero que son inputs muy valorables para tomar decisiones, ¿no? Al momento de vender una compra o al momento de resolver un conflicto. Entonces, son situaciones muy subjetivas, muy a nivel académico también desafiantes, pero que se están logrando, ya se están viendo en el mercado. Por ejemplo, en el laboratorio de Media Lab que me tocó como que participar hace unos años en el 2020 a través de un summit que me permitió interactuar con ellos. Tenían proyectos así de que te permitían determinar el estrés de una persona a través de encefalocardiogramas, pulsaciones Ya. del rostro también. Entonces, que estaba en esto, en paper. Ahora ha salido justamente ese laboratorio Afectiva, que es una empresa que ya ofrece estas soluciones a distintos organizaciones, ¿no? De salud, que ya te permite estimar con cierta efectividad esas sensaciones, ¿no? Y esto sirve mucho para tratamientos, para tomar decisiones, por ejemplo, para personas que de repente requieren cuidados de Parkinson o de autismo. Toda esa información que ha surgido para sacar esas emociones subjetivas, pues sirve muchísimo para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y eso tranquilamente se puede canalizar en temas de ventas. ¿Cómo Y, ves el tema justo de que la medicina, bueno, tocándose con el tema de inteligencia artificial, cada vez está creciendo más, ¿no? Creo que hasta hablan un poco del transhumanismo, de que el hombre se va a complementar con la máquina y todo eso. bueno, hay esa predicción, ¿no? O sea, eh, actualmente ya funciona así, porque hay un modelo, por ejemplo, que te estima, no sé, el diagnóstico de pneumonía, te da una efectividad de 80%, pero el del médico es 90%, en base a las radiografías que puede ver, ¿no? De forma manual. Claro. Entonces, esa conjunción de usar el modelo y también de las características del propio médico suben al 95%. Entonces, ya está ayudando totalmente a tener menos error. Claro. Ah, sí, no te preocupes. Aquí están sus fritos. Muchas gracias. Traigo un cubierto falta, ¿verdad? Sí, ¿Usted? sí, gracias. Gracias. Le traigo su cubierto. Pues al final esto va a crecer y no va a parar y se va a meter a todos los ámbitos. Entonces, una persona que está, digamos, en su zona de confort todo este tiempo, al final va a venir una ola, la ola de la inteligencia artificial, y si no hace nada, se va a ahogar. Sí, o aunque involuntariamente ya, o sea, ya estamos en esa ola, o sea, no es que toque esperar, ya lo estamos disfrutando totalmente. Ya estamos ahí, está la ola de arriba de nosotros. Sí, sí, o sea, algunos estamos esquivándolos incluso de forma involuntaria, porque ya todo el mundo tiene alcance a ChatGPT, ya tiene todo el mundo alcance a, a Midjourney, entonces ya básicamente estamos ahí. Toca como que utilizarlo para potenciar nuestras habilidades, eh, incluso para los programadores, pues que también potencia muchas habilidades. Justo hace poco, no sé si escuchaste que Mark Zuckerberg dijo que ya no se iban a necesitar programadores. Sí, o sea, eh, posiblemente reduzca la cantidad de programadores. Incluso eso también lo dijo el CEO de NVIDIA. Nvidia, sí, 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 sí. y, o sea, quizás hay esa proyección, pero no va a desaparecer las personas que estén, ¿no? Que van a ser las solucionadoras, que igual requiere un enfoque computacional para que puedas resolver problemas. O sea, a nivel de programación, de repente sí desaparezca, por ejemplo, el código del lenguaje máquina, ¿no? Y ya hablemos de una comunicación con el entrenador en nuestro idioma. Pero igual, siempre se van a presentar problemas. De repente no va a ser necesario que programes ya en C++ o programes ya O en sea, no es Pascal. tanto el tema del lenguaje, sino el lenguaje va a ser el lenguaje humano para programación, Sí, algo sí, así. sí, claro. Los problemas van a estar ahí. Igual el enfoque computacional que tienes que resolver también va a estar ahí. Entonces, los programadores de repente se refiere a que van a desaparecer en el sentido de que pues ya los lenguajes de programación
van a dejar ese tipo posiblemente. Ya el lenguaje humano es lo que se va a encargar de poder dar esas indicaciones. Pero el enfoque computacional, el problema, todo eso, el humano lo tiene que analizar bien, porque en realidad ese es el objetivo inicial, ¿no? De resolver esos problemas. Y yo también proyecto yo eso, ¿no? Pero igual falta mucho tiempo para que se logre. Todavía no se está dando, ¿no? Sí, ¿Y sí. qué opinas sobre, bueno, ahora que la inteligencia artificial también está tocando la robótica? ¿Cómo ves ese campo? Claro, hay la valle de la Valley, es como que una valle de incertidumbre, donde nosotros, por ejemplo, cada vez que nos relacionamos con ciertas cositas tipo los peluches, son muy cercanos, ¿no? Como que tiernos. De ahí, por ejemplo, de repente algunos muñecos, ¿no? De ahí, mientras se va acercando más a las personas, hay cierta incertidumbre, cierto miedo Ya, o sea, a las expresiones faciales, ajá, se ve muy robotizado y a las personas les da miedo, ¿no? Como que les va a reemplazar, ¿no? sí. Y justamente eso es a lo que estamos llegando ahora. Que estamos generando agentes, robots que son muy parecidos a los humanos, pero que están generando cierta distancia, ¿no? Porque tenemos miedo a que nos reemplace, o de repente hay cierta incertidumbre ahí que te puede generar, ¿no? Y cierto miedo también, ¿no? Entonces hay cierto rechazo, ¿no? Y en realidad ahorita la robótica está acercándose a ello. Y son desafíos que están buscando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los robots que mejor se desarrollan en situaciones de terapia son las Now, por ejemplo, que son como juguetitos, que son muy amigables, y eso sirve mucho para las terapias con niños, ¿no? Pero ya cuando se aparece un niño, ya como que rompe ese feeling y empieza a haber ese rechazo, ¿no? Entonces, la única forma que de repente se rompe ese feeling es que sea idéntico a un humano, que no se note, o sea como que más amigable, ¿no? Que no sea y ahora, para llegar a eso también va a faltar mucho, porque el tema de hardware va mucho más lento que el tema de software, ¿no? Sí. Y eso es por muchas cosas, ¿no? Por el tema de costos, requiere mucho más costos. Hacer un hacer pruebas. prototipo en hardware es muy caro, ¿no? Diferente a hacer un prototipo, digamos, en virtual. Sí, Pero sí. bueno, últimamente también, bueno, he estado viendo bastante lo que está haciendo Nvidia, ¿no? Es comenzar a hacer su propio universo, Omniverse lo llaman, donde uno puede justamente tener todo este hardware, se podría decir, como si fuera físico, y probarlos en ese Omniverse para que ver si funciona o hacer sus testeos, hacer su MVP en el propio Omniverse y recién cuando funcionan lo traen a la vida real, ¿no? Claro, algo así como gemelos digitales. Algo así como gemelos digitales, ¿sí? No, sí, sí, sí. Claro, ese enfoque está ahora muy de moda también, el tema de hacer simulaciones en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, es lo adecuado. Bueno, yo pienso eh, que los gemelos digitales como que actualmente están desarrollándose muy bien, sobre todo para el tema de minería. Sí, es que son los que pueden pagar, ¿no? Actualmente sí. Y sí, ayuda mucho a reducir los gastos de hardware, de operacionalización, de mover gente. Entonces, sí, es una herramienta muy interesante para poder reducir los costos de hardware, ¿no? Que son carísimos, sin duda. Sí, sí, sí. Solo creamos un equipo de un GPU es caro, ¿no? Y creo que justo se lanzaron una noticia en el que van a sacar los mini servidores de GPU, que lo lanzaron hace 2 semanas, si no me equivoco, para que la gente ya tenga como acceso a ese tipo de computación. O sea, en otras palabras, una empresa pueda comprar ese mini servidor y ya pueda correr su ChatGPT en su casa, ¿no? Bueno, en su empresa. Sí, sí. De hecho, ya VAS, que es una startup, lo que hace es agarrar las GPUs de distintos lugares y eso los ofrece en un contenedor para que cualquier persona utilice su GPU, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, mi GPU, un 3090, que ahí está descansando, por ejemplo, y lo puedo disponibilizar y para que cualquier persona lo use, ¿no? A través de un contenedor, ¿no? Para que no involucre mi información o se corrompa mi información, ¿no? Si no le quiero un espacio como una máquina virtual, utiliza y te pagan por eso. Claro, es como que estarías alquilando tu GPU a Sí, través de sí. internet. Sí, sí, y está descansando ahí. Entonces, como que hay cierto retorno de inversión cuando lo dispones de esa forma. Bueno, hay ciertos nuevos modelos de negocio, ¿no? Que se están dando últimamente. ¿Cuáles crees que sean los que, digamos, una persona desde su casa pueda iniciar? O sea, modelos de negocio fáciles, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esa de rentar tu GPU es una buena. El tema, por ejemplo, de
etiquetar, por ejemplo, datos es otra. Ese también, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué páginas se busca esa información? Por ejemplo, Amazon tiene un espacio que permite como que etiquetar palabras, si están bien transcritas o no, o de repente también si hay de repente unas imágenes para ver qué animalitos son, ¿no? Pueden ser otros casos, ¿no? Más complicadas como ya enfermedades. Entonces, eh, no solamente te ofrece Amazon, ¿no? Hay muchas empresas más que te pueden ayudar a hacer eso en tus tiempos libros, hacer eso, ¿no? Incluso también YouTube también te permite hacer eso de los transcripts, los subtítulos para que puedas, A mejorar, claro. y eso es algo parecido, ¿no? Eh, ¿Qué más puede haber? Por ejemplo, el tema de vender, por ejemplo, tus datos, validar, por ejemplo, tu voz. Por ejemplo, pues, Podrías vender tu voz para que saquen un modelo, ¿no? puedes usar tu voz para que la gente de repente utilice y venda algunos productos, anuncios. Hay cosas que están saliendo que son nuevas, ¿no? Justo como eso, ¿no? Que ahora ya podrías vender tu voz, literal, para que, digamos, esté un modelo y una persona lo utilice, ¿no? También hasta puedes vender tu iris. Sí, sí. El iris también está saliendo lo de la venta de... O sea, básicamente como que están haciendo modelos en que son como un pool de personas y pueden disponer de las personas cuando las necesiten. Y así otro tipo de... O sea, con Workana, con Fiverr, etcétera. Es como que ahí tienes un pool de gente que cuando lo necesitas lo utilizas, ¿no? No necesitas estar contratando, sino de frente solo los usas cuando lo necesitas y después les pagas y ahí termina el contrato. Claro, y que tu voz sea hermosa ya solo tienes mucha demanda y ya creo que con eso es un pasivo muy... No, es un pasivo, ¿no? Que te entra así fácilmente. Entonces, sí, están saliendo nuevos modelos de negocios de que puedes hacer en tu casa y muchos de ellos están con el tema de trabajar con datos, ¿no? Sobre todo en un mundo que es mucho más de datos. El tema de generar datos, de brindar datos, te generan utilidades. Es justo el tema que quería comentarte, el de generación sintética de data, ¿no? Ah, Está creciendo eso cada vez más, ¿no? uf, sí. De hecho, es buena y mala, tiene pros y contras. La buena es que te genera un amplio, o sea, es masivo, ¿no? Te da esa masividad que en ciertas situaciones se requiere para pues, mejorar modelos. Pero lo malo es que se va a sesgar siempre el tema de datos sintéticos, porque está alineado a generar datos en base a tus perspectivas o a las perspectivas de otros, ¿no? Pero en realidad lo que se busca es una diversidad real, ¿no? De lo que existe. Porque, por ejemplo, hay un outliers en ciertas situaciones que se dan en otros países que no se perciben en este país. Entonces, por ejemplo, los datos sintéticos intentan como que de una determinada cantidad de datos generar más, ¿no? Pero que no se vayan mucho de esa. Pero pero en la vida real es tan complicado, hay mucha entropía, que puedes encontrar situaciones acá, que no los percibes en los datos sintéticos. Pero sí te ayuda para, por ejemplo, MVPs, para hacer pruebas de concepto, generalizados, sí. Pero proyectarnos a largo plazo, tenemos que buscar como que datos reales, ¿no? O sea, buscar data real. Sí. Ah, entiendo, ¿Y entiendo. cómo se genera eso? Es que los usuarios, Comiencen a interactuar con la con herramienta. tu sistema. Sí, sí, sí. Eso es lo que, digamos, decía, ¿no? ChatGPT, ¿por qué es gratis? Porque se está recolectando toda nuestra información, ¿no? Y bueno, varios sistemas, porque son gratis justamente por eso. Y también lo que pasó hace tiempo, ¿no? Con CAPTCHA, que tú estabas etiquetando datos, ¿no? O sea, te ponían dos datos falsos y uno real. Sí. O sea, dos datos que eran, que confirmaban que eras humano y un dato para entrenar a su algoritmo, ¿no? Y así, así, hasta que, bueno, ahorita ya se viene justamente el tema de los agentes razonadores, ¿no? ¿Qué opinas justamente de los agentes razonadores? O de la inteligencia artificial razonadora. O sea, ahorita como que se está trabajándose mucho en eso, en el sentido de que se está haciendo pruebas de en qué situaciones puede razonar. Y ahorita, por ejemplo, hay proyectos de prompt engineering que abordan mucho este tema, ¿no? Que es el RAG, de tener un razonamiento y una acción, ¿no? Y generalmente para que un agente empiece a razonar como una persona, hay que enseñarle cómo tiene que razonar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero enseñarle que sume una cantidad de repente como hacen los rusos, entonces tengo que enseñarle cómo lo hace. O una multiplicación, no sé, china, cómo lo hace. Entonces tengo que enseñarle cómo lo hacen para que él lo repita.
Entonces, eh, solo no lo va a poder hacer. Requiere como que cierta condición, cierto input de parte de un especialista o lo que busca alguien, ¿no? Entonces, y mostrarlo cómo hacerlo. Y lo podría hacer. Y no hay una efectividad alta, ¿no? Hay cierta efectividad, sí es buena, pero para tareas un poco más complejas requiere mucho más cosas, ¿no? De repente más contexto, de repente mucho más información, un fine tuning, en el sentido de que pues requiere un reentrenamiento, sobre todo con nuevos datos, ¿no? Para la nueva tarea. Eh, Actualmente lo están abordando todavía. Hay muchos papers que están saliendo, tipo NAL, tipo ICML, que están evaluando el tema de razonamiento. Y que todavía hay conclusiones, sí, pero conclusiones en distintos dominios, ¿no? Dominio me refiero a que, por ejemplo, en finanzas, o sea, el razonamiento no va a ser lo mismo que de repente en educación, ¿no? Para tareas como que tipo... Programación, digamos. Claro, o lo que los niños resuelven, ¿no? Como sumas, restas, como que es mucho más sencillo, ¿no? Que de repente en situaciones más complicadas. Entonces, va a depender mucho del dominio, ¿no? Pues ahorita lo que se viene es una especialización fuerte de los agentes o bueno, de la inteligencia artificial para luego crear agentes inteligentes no, bueno, multiagentes, ¿no? Después creo que ya se viene lo que es la superinteligencia artificial, ¿no? O la inteligencia artificial general. Sí, sí, a eso está apuntándose. Los multiagentes es un tema muy interesante también porque, eh, o sea, lo normal es que un agente pues te resuelva un problema, ¿no? Pero ese agente a veces requiere como que un feedback de otros lados, de tal forma de que orqueste de repente mejor una conversación, ¿no? Eh, y es mucho como que más que del modelo LLM, ya la integración de una arquitectura general, ¿no? De tener información de las personas para que tengan un input interesante de con quién se está relacionando, del contexto donde está trabajando. Y los multiagentes ayudan mucho en eso, ¿no? Entonces, ya están saliendo muchas herramientas como el LangGraph. Yo usaba AutoGen, recuerdo que es como que eh, era como que algo nuevo del año pasado, pero está muy desfasado. Entonces, está creciendo muy rápido esa vaina que es como que darle, difícil dar un seguimiento, ¿no? De todo lo que está pasando. Claro, tanta información que nos abruma. Justo creo que hace poco, una semana sacaron no, DeepSeek, no sé si escuchaste, que era el modelo de chino Ah, sí. de entrenamiento, de razonamiento profundo. Bueno, el tema es de que o sea, es tan rápido que a veces hasta ni siquiera necesitas pagar tu ChatGPT, ¿no? De frente puedes usar el otro modelo que en teoría te da mayor capacidad y gratuitamente, ¿no? Sí, sí, eso está gratis. Incluso puedes hablarle de las cosas. El es que también está sesgado para la parte de China, porque ha sido entrenados con datos chinos. Ah, eso sí. Entonces, pero, por ejemplo, si tú le hablas sobre el presidente de China, ChatGPT, Ah, ya, le hablas a DeepSeek. o sea, te va a dar como que mucho más información de él, ¿no? Que este, porque están entrenados con distintos corpus. Y eso me refiero con dominios, ¿no? Que un modelo va a saber mucho más una cosa que otra, porque justamente los modelos requieren mucho de la información con la cual han sido entrenados. Y ahí está la complejidad, ¿no? Encontrar de repente dónde hay que mejorar, eh, encontrar también dónde de repente sí va a solucionarte un problema y dónde te lo podría generar, porque si tiene muchos errores, ahí se destruye muchas cosas, ¿no? Y bueno, ya un poquito ya para terminar, ¿tú qué consejos le darías a las personas de Cusco, o bueno, en general que quieran meterse al tema de inteligencia artificial? ¿Qué deberían aprender? ¿Qué plataformas deberían conocer o a quiénes deberían seguir? Ujú. Mira, yo creo que si quieres trabajar en el tema de AI, eh, yo creo que funciona mucho un tema de pregrado, en el sentido de que te da los fundamentos base, ¿no? básicos, ¿sí? Y una especialización, ¿no? Pero de repente fuera del país, en el sentido de que te da como que otro enfoque un poco más globalizado, te da mucho más competencia porque las personas de afuera vienen de distintas realidades que te permiten como competir, ¿no? A ese nivel, ¿no? E intentar llegar a ese. Claro que siempre vas a tener muchos atributos tú por donde has venido, cómo te estoy informando, pero competir ya te hace o te pone en otra órbita, ¿no? Y internacionalizarte. Hay muchas formas de internacionalizarte, dentro de ellas está temas de internships en otros países, estar en summer schools, aplicar a proyectos o empresas del extranjero. Entonces, pero todo va con uno con otro, ¿no? Para que te contraten en empresas del extranjero requiere de cierto background,
que también tienes que trabajar bastante bien, ¿no? Y, o sea, sobre todo, siempre intentar, ¿no? Estar pendiente de todo lo que se viene, tener este enfoque también de investigación, quizás porque Ajá. siempre hay Ese cosas también nuevas. a veces es un enfoque que no le dan las personas, ¿no? ¿Qué tanta investigación haces para demostrar qué tan competente eres en el tema de hacer nuevas cosas? Porque cuando uno hace una investigación, como que demuestra que está haciendo nuevas cosas o puede hacer proyectos. No solo, digamos, sistemas, sino también nuevos paradigmas, ¿no? Justo lo que decías, comenzar a ver papers. Claro, y los papers están de lujos de detalles que de repente no percibes, de repente un medium o algo más sencillo, ¿no? Y de hecho, para que puedas entender los papers, que es un poco más técnico, sí requiere cierta base. Es muy importante por eso que manejes temas de probabilidades, de Ya, programación, para que sea mucho más sencillo y ese paper, esa idea, salga, ¿no? Al mercado a través de un producto y te aseguro que va a ser como que bastante novedoso, ¿no? Porque sí hay cierto, vaya, cierto sesgo entre, por ejemplo, alguien que no tiene esa formación y sí, las personas que han tenido esa formación conocen, lo pueden desarrollar y salen como los primeros en ese producto, ¿no? Y ya te comes una gran parte del mercado en ese sentido. o sea, la idea es que ver internacionalmente, Ajá, ver todo lo que pasa, porque digamos, uno cuando entra en el tema de papers, no ve los papers de Perú, ¿no? Sino generalmente ve todo el mundo y cada vez hay como que, mientras más descargado es, más visible, ¿no? Y ahí comienza a debatir como papers. sí, o de repente incluso los que están relacionados a esa, ¿no? Tampoco, por ejemplo, Attention, y All You Need es básicamente uno de los papers que han revolucionado la parte de Transformers, Ah, ok. pero sirve como base para que puedan salir otros, ¿no? Como productos. Entonces, ese era más teórico y los papers como que aplicativos, son los que te permiten como que hacer esa transformación digital, ¿no? Tienes la propuesta, el problema, y de la parte académica pasar a la parte de producto, ¿no? Esa transformación digital también es muy importante porque hay muchos sesgos, sobre todo en Perú. No he visto que de los papers que hacen pasen a producto, ¿no? Es porque no hay esas organizaciones como en Estados Unidos, como en Stanford suele haber, ¿no? Todas las investigaciones intentan pasar por un instituto, ese instituto lo desarrollan, intentan meterlo en el mercado, lo validan. Y es Ya, así como Stanford ha crecido bastante, ¿no? claro. ¿Algún consejo final? Ah, pues yo creo que si quieres potenciar tus habilidades, quieres crecer como persona, tener una mejor calidad de vida, yo creo que AI te va a ayudar mucho a optimizar tus tiempos. Y si igual quieres como que mejorar tu calidad de vida, de repente tu remuneración, pues TI, todo lo que es ayuda mucho a, a progresar, no solo a la ciudad, ¿no? Sino también tu economía, a los tuyos. Yo creo que por ahí es el camino para poder trabajar la parte de desarrollo profesional. Gracias, Jefferson, por la charla. Un gusto, hermano.